Muy bien, vamos a la bienvenida a esta segunda clase del taller de lenguaje, que está más basado en estrategias de comprensión lectora. Esta vez, a tipo de cápsula, como le hemos estado diciendo, esta vez vamos a trabajar, voy a mostrarle, vamos a poner aquí, estrategia de comprensión lectora, que es el taller de lenguaje, y vamos a trabajar específicamente en función del texto informativo. Ya que hoy día, perdón, ayer fue, se trabajó lo que es en clase en vivo, ¿cierto? En la clase de Meet trabajamos dos textos que tenían que ver con texto informativo, que fue sobre los volcanes, cómo se producían y sobre cómo es que podían volar en la oscuridad los murciélagos, por ejemplo, ¿cierto? Vimos dos textos informativos, entonces para ir a la par con ese trabajo, que les muestro este trabajo de cómo trabajar texto informativo como tal, como estrategia de comprensión lectora, ¿ya? Que es como un aporte complementario a lo que ustedes trabajaron conmigo en clase en vivo, ¿ya? Por mí, que se llama clase sincrónica, clase en vivo. Antes de empezar, quisiera dar un recordatorio de que hasta quincena de este mes se va a dejar que los estudiantes ingresen con correos distintos o link, correos distintos al que yo he solicitado como tal. ¿Ya? Se supone que a partir del 15 en adelante, todos deberían ingresar con su correo institucional. Y si alguno de ustedes tiene algún problema con el correo institucional, eh, me avisa y solucionamos el problema, ¿ya? Porque es solucionable, digamos, si usted tiene, por ejemplo, no le funciona el correo, podemos ver para ver que lo tiene de nuevo. Se olvidó su contraseña, también podemos ver para que le pongan una nueva contraseña y puede entrar de nuevo. La idea es que si usted entra por el correo institucional, ¿cierto? Puede entrar a esos nueve puntitos que habíamos dicho en la clase, perdón, no fue en la clase, fue en la reunión de apoderados donde hablamos de cómo entrar por el calendario de Google, y ahí entra a su clase que ya está el link puesto y puede entrar directamente y no tiene que esperarme que yo entre y tampoco tengo que yo admitirlo porque va a entrar directamente como tal, ¿ya? En cambio, si usted entra por un correo distinto, va a tener problemas. Ahora, si es que la única manera que tiene que entrar por ese correo, me avisa y podemos pactar de alguna manera que ese correo también sea parte del correo institucional, o sea, podemos trabajar con eso. La idea es que me cuente cuáles son los problemas por los cuales no puede entrar. Si usted no entiende nada de internet, no entiende cómo hacerlo, me avisa igual y yo se lo puedo, por último, lo hago yo. Lo hago por usted el ingreso para que usted sepa cómo entrar y le hago un tutorial, algo para que pueda ingresar. La idea es que todos para el quincena ya estemos conectados directamente por el correo institucional como tal y podamos ingresar a las clases en vivo, que es por vía Meet, a la clase sin necesidad que yo esté admitiendo. Ayer, por ejemplo, cuando hubo la clase de lenguaje, tuve que admitir a 5 personas. La idea es que no admitir a nadie, la idea es que todos ingresen directamente por su correo. Muy bien, porque después ya no voy a estar admitiendo, porque eso hace que me atrase, eso hace que perdamos el hilo a lo que estamos viendo, hace que uno tenga que salir de lo que está proyectando para ver a quién admitir. Entonces, para evitar ese problema, ya en honor al trabajo, a la responsabilidad de los compañeros que entran directamente, que ya lo hacen correctamente, es que todos tenemos que estar alineados con el correo institucional. Ya. Como le digo, y si tiene problemas con aquello, me avisa y vemos cómo solucionar el problema. Dicho eso, que es un aviso informativo que lo he dicho en todas las clases sincrónicas, de la clase en vivo, pero no en las clases tipo video, para también quede registrado que también avisé por este medio sobre ese tema, ¿ya? Que yo estoy dando este plazo de 15 días, que ya está corriendo, ya estamos ya día 7, por lo tanto ya está corriendo esto del tiempo, así que estamos prácticamente a la mitad de semana para poder lograr aumentar estos 15 días que se dio plazo, para poder lograr entrar por el correo institucional. Bueno, ya, fue un aviso aprovechando que tenemos tiempo ahora. Bueno, función de texto informativo lo vamos a trabajar con el siguiente texto, ¿ya? Yo lo que les pediría es que hicieran pausa el video. Acuérdense que estas cápsulas que estoy haciendo de talleres, tanto de matemática como de lenguaje, no hago pausa porque son más tipo cápsula, pero usted, yo le recomendaría que ponga pausa al video, lea lo que está ahí escrito y después
que haya leído, para que vaya practicando su lectura, porque estoy seguro que muchos de ustedes tienen lectura muy lenta por un tema de falta de práctica. Si esto no es porque uno no pueda, es un tema de no practicar. Por lo tanto, le pido que ponga pausa y después que haya leído todo el texto, que es corto, es lo que está ahí nomás, pueda poner play para continuar con la clase. Muy bien, vamos a hacer una lectura juntos, ya suponiendo que usted ya lo leyó, que puso pausa, ya espero que nadie esté haciendo trampa al respecto porque se perjudica usted mismo, yo no me perjudico si usted no lee o lee, o sea, se perjudica usted si no lee porque después le va a costar más, ¿cierto? Y después van a ser textos más largos y cuando esté en quinto un texto más largo, sexto igual, así hasta cuarto medio textos que son muy largos. Yo veo, por ejemplo, a mi hija que está en segundo medio y tiene textos muy largos que leer, entonces si no sea uno se disciplina y se adiestra en la lectura para tener una lectura más veloz, más fluida, obviamente nos va a costar mucho hacerlo y obviamente la comprensión lectora también va a ser disminuida, mermada, ¿cierto? No va a ser fácil comprender si uno le cuesta leerlo en forma fluida, ¿cierto? Que tenga una buena calidad lectora, que es lo que estamos pidiendo ahora. Ya. Dicho eso, vamos a empezar este texto que lleva por título La tortuga acuática. Y como lo hemos hecho en todas las clases, el título me avisa de qué va a tratar y la imagen también me va a aportar, ¿cierto? Si el título dice la tortuga acuática y sale un dibujo de una tortuga en el mar, es porque va a hablar sobre eso. Ya sabemos, incluso el personaje principal va a ser la tortuga. Y no cualquier tortuga, sino la que es acuática, como tal. Por tanto, eso ya me avisa de cuál es la idea principal, que hemos estado trabajando en estas clases también, eh, y obviamente también ir profundizando en lo mismo. Ya, veamos. ¿Has tenido la oportunidad alguna vez de ver un acuario con tortugas acuáticas? ¿Sabes los aspectos que hay que considerar para mantener la vida de las tortugas en un acuario? Número uno. Las tortugas acuáticas pueden mantenerse en un acuario con un nivel de agua entre 15 y 20 centímetros. Si se dan cuenta, con la pregunta solamente, ¿has tenido la oportunidad de alguna vez ver un acuario, una tortuga acuática? Es como la pregunta que yo les hago cuando digo, miren la imagen, de qué tratará el texto, imagínense de qué puede hablar y también que me digan qué saben sobre las tortugas acuáticas. Acá cumple la misma función haciendo eso, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Y a la segunda pregunta, ¿sabe los aspectos que hay que considerar para mantener la vida de las tortugas en el acuario? Y ahí me voy a tener, porque no por las puras, cuando alguien escribe algo, lo escribe con un forma. Ahora, el tema está sobre qué va sin leer, no haciendo trampa, ¿cierto? Aunque ya se leyó una vez, para tener una visión global, pero traten de eh, predecir más o menos de qué trata el texto si estamos preguntándonos, ¿sabe los aspectos que hay que considerar para mantener la vida de las tortugas en un acuario? Veámoslo, entonces. Supongo que usted ya hizo pausa, lo meditó. Si no, hágalo ahora. Perdón. Muy bien. Entonces, como varios lo habrán notado, y espero que así haya sido, va a tratar sobre los aspectos que hay que considerar para mantener la vida de los tortugas en una acuario. Es decir, cuáles serían los aspectos, ¿cierto?, que tenemos que yo tener presente para que haya vida en el acuario. Y ahí me enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos. Es decir, que va a haber 7 ideas secundarias para esta idea principal. ¿Cuál es la idea principal de este texto? A ver, ponga pausa, piénselo y después pone play para poder contestar a esa pregunta. ¿Cuál será la idea principal de este texto que tiene un propósito de informarnos? ¿Pero informarnos de qué? Muy bien. Esperando que ustedes ya hayan reflexionado, hayan puesto pausa, se hayan puesto a pensar y ahora ya pusieron play, por lo tanto van a cotejar conmigo si respondieron correctamente. Bueno, algunos me habrán dicho, bueno, habla de la tortuga acuática. Y excelente, significa que al menos ya tienen el tema, que es la tortuga acuática. Pero tenemos que ir más profundo que eso y tenemos que llegar a ver qué es sobre la tortuga acuática. Porque no habla todos los aspectos de la tortuga acuática, habla de un solo aspecto que va a ser dividido en 7 partes. ¿Cuál parte será? El que me respondió, los aspectos
que hay que considerar para mantener la vida en la tortuga acuática, eso sería mi idea principal. Vamos a poner acá. Idea. Idea principal. Ahí está. Me salió medio choco, pero no se preocupen. Es decir, bueno, es lo que se puede hacer con lápiz escribiendo. No es igual que la pizarra. ¿Eh? La pizarra es mucho mejor de escribir, pero algo es algo. Muy bien, esa es mi idea principal. La idea principal es que vamos a ver aspectos que hacen que uno tenga cuidar a una tortuga en un acuario y que no se muera. Porque no es solamente poner agua y poner una tortuga. Hay 7 aspectos, por lo tanto hay 7 ideas secundarias que son las que vamos a leer a continuación, que tienen que ver con ese tema. La primera dice que la tortuga acuática puede mantenerse en el acuario con un nivel de agua entre 15 a 20 centímetros. Tenemos entonces nuestra primera idea. El nivel de agua tiene que ser entre 15 y 20 centímetros en un acuario para que estas tortugas puedan estar, yo supongo, desplazarse bien, tener un buen hábitat, no estresarse, etcétera. Entonces, uno de los requisitos, que es el número uno, es justamente que el nivel del agua sea de entre 15 a 20 centímetros, ¿ya? Estos son 10, estos son 10, 15. Entre 15 y 20, más o menos así. 15 o 20, más o menos así, como mínimo. Segundo, deberán colocarse troncos que se sobresalgan al agua y sobre las cuales las tortuguitas puedan encaramarse cuando lo deseen. Es decir, nos basta con tener una pecera, vamos a poner acá, sino que esta pecera, vamos a ir buscando otra pecera aquí, sino que esta pecera tiene que tener algunos troncos que sobresalgan al agua para que la tortuga que está acá nadando pueda salir aquí, ¿cierto? O sea, es algo importante. ¿Por qué será importante? Porque las tortugas, y yo creo que varios lo habrán pensado, las tortugas también salen a la superficie, y por eso lo hemos visto muchas veces en la playa, hemos visto en la arena, que salen las tortugas, porque tiene este medio anfibio, ¿cierto?, de estar en el agua y salir a la superficie. Ahí habrían 2 ideas secundarias. Tercera idea, la temperatura ideal para mantener en este acuario, en esta agua, es de 25 grados. 25 grados. Entonces, ¿se dan cuenta cómo yo voy subrayando las ideas importantes? Subrayé la idea principal y ahora estoy subrayando de cada punto solamente la palabra clave, ¿cierto? En este caso podría yo poner temperatura, pero como dice grados Celsius, eso 25 con un círculo pequeño y una C, eso significa Celsius. Por lo tanto, eso me dice la temperatura, porque esa es una de las unidades de medida de la temperatura, 25 grados. Entonces ya tenemos 3 cosas, que el nivel de agua tiene que ser entre 15 y 20 centímetros. Muy bien. Segundo, no lo anoté, pero hay que ponerlo, colocar troncos, ¿cierto? Que sobresalgan al agua, ¿cierto? Esa sería la número 2, colocar troncos que sobresalgan al agua. Número 3, la temperatura de 25 grados. Y ahora vamos a leer la número 4. El acuario nunca debe cerrarse por completo, eso es importante. Nunca cerrarse por completo. Y ahí nos dice por qué. ¿Por qué será que nunca hay que cerrarse por completo? A ver si alguien me lo puede decir. Pone pausa y me lo dice. Muy bien. Porque puede rápidamente convertirse en un horno y las tortugas son mucho más sensibles a temperaturas altas que a las bajas. En otras palabras, más allá del 25 grados, la tortuga no soporta. Puede soportar menos que eso. Puede soportar 10, 15 grados, ¿cierto? Que ya hace frío. Esa altura, 4 grados, pero no soportar temperaturas mayores a 25 grados. ¿Y qué pasa si yo tapo el acuario, lo dejo cerrado? Obviamente, al cerrarse, se va a concentrar el calor y la tortuga le va a subir la temperatura y se va a morir. Entonces, es muy importante. Ahora alguien me preguntará, ¿por qué, profesor? Perdón. ¿Por qué al cerrarse un acuario, cerrarse algo, por qué comienza a haber más calor? Porque nosotros, al igual que la tortuga, respiramos oxígeno y botamos CO2, que lo hablamos cuando hablamos de las plantas. Acuérdense que la planta es al revés. La planta respira CO2, bota oxígeno. Ya, bueno, el CO2 produce calor, que es el famoso efecto invernadero, ¿cierto? El efecto que está causando que cada vez la Tierra, por producto del CO2, haya un calentamiento global como tal en el planeta como tal.
Y alguien dirá, profesor, entonces nosotros somos culpables por nuestra respiración de botar CO2. No, porque obviamente están las plantas que absorben ese CO2 y botan oxígeno, entonces está compensado. Sin embargo, ahora hay menos plantas, sí, y por otra parte, las industrias que botan humo, esas contaminan harto, porque son como pulmones de CO2 más grandes que nosotros. Muy bien, entonces, cuatro ideas. Nivel de agua, colocar tronco, que la temperatura sea máximo de 25 grados centígrados, y obviamente que no esté cerrado por completo. Nunca, nunca cerrarse por completo porque se muere el tortuga porque se va a producir mucho calor. Número 5, miren lo que estamos trabajando. Hoy día solamente me dedico a modelar cómo usted puede generar comprensión lectora, basándose en la idea principal, ¿cierto? Como tal. La tortuga ensucia en el agua bastante más que los peces y los restos de comidas tienden a descomponerse con rapidez. La solución a ese problema, que es que se ensucia mucho, como pasa con las piscinas, ¿cierto? Se mete las personas a la piscina y la piscina pues queda verde, ¿cierto? De toda la mugre que entró porque la gente no se baña, a pesar de que hay estas cosas para lavarse el cuerpo, muchos le hacen el quite a la ducha que están antes de entrar a la piscina, ¿cierto? Algo irresponsable porque hace que la piscina se ensucie más luego. Pero la gente lo hace. Entonces, eso ensucia una piscina. Pues imagínense un acuario, que es donde vive la tortuga y es donde come, bota sus necesidades, hace caquita, pero se ensucia más luego. La solución es cambiar semanalmente el agua, ¿ya? Entonces, hay que cambiar semanalmente el agua y en verano probablemente a diario, ¿ya? Es decir, en verano, porque hace más calor, es mejor. Voy a dar un poco de agua, perdón. Obviamente en verano, como hace más calor, ¿cierto? Se ensucia más rápido, más luego. Por lo tanto, diario en verano y los demás estaciones del año, como son primavera, otoño, invierno, puede ser una vez a la semana. Semanalmente cambiar el agua. Una vez, por lo menos una vez a la semana, pero yo en verano que se ensucia más, todos los días. Que es lo mismo que pasa con la piscina. Si usted ve su piscina, si está cerca de una piscina o vive en un condominio no tenga piscina, por ejemplo, se va a dar cuenta que el agua se cambia más rápidamente en verano que en invierno. El agua, 6, vamos a la 6. El agua a utilizar debe ser simplemente de las llaves. O sea, no hay que usar una agua específica, simplemente es agua de la llave. Agua a utilizar de la llave. No es necesario usar agua sofisticada, o agua simple, común y silvestre. Y entonces hemos tenido hasta ahora entre lo que hay que considerar para tener un acuario para las tortugas es que el agua esté entre 15 a 20 centímetros del nivel del agua, colocar troncos que sobresalgan al agua, tener una temperatura de 25 grados, que es la ideal, nunca cerrarlo por completo, cambiar semanalmente el agua y en verano todos los días. 6, el agua debe utilizar agua de la llave, no es necesario otro tipo de agua. Y el número 7, que sería el último, las tortugas son esencialmente carnívoras y se alimentan de peces, crustáceos, caracoles y otros. También de vez en cuando mascar algunas plantas dentro del acuario. Entonces, como son carnívoras, también hay que darle de comer cosas como, por ejemplo, plantas, ¿ya? Dentro del acuario, que me olvida, pero masticar plantas es algo herbívoro, sí, es cierto, ¿ya? Pero bueno, allí dice que bueno, su alimentación tendría que estar basada también en peces, crustáceos, caracoles y otros, y además de algunas plantas para que puedan masticar, ¿cierto? Mascaran, dice ahí. Bueno, es lo mismo. Ya, entonces la alimentación, como también para saber, es de peces, crustáceos, caracoles, entre otros. Entonces, por lo tanto, también sería importante ver que como son carnívoros, tienen que también comer carne. Ya sería el séptimo consejo, porque obviamente uno piensa que porque come solamente estas tortugas son herbívoras, y no, esta es carnívora también, y por lo tanto necesita también comer justamente comida que comen los carnívoros, ¿ya? Y eso tiene una razón que ustedes lo van a estudiar después, en años superiores, sobre todo en primero medio se estudia harto, porque ahí se estudia
eh, esto de la organización de los seres vivos, y ahí vemos una gran diferencia entre los que somos de la especie mamífera sobre todo, vemos que hay una diferencia entre lo que son los herbívoros de los carnívoros y los omnívoros, ¿ya? A pesar que ustedes ya lo han visto en años anteriores, posiblemente en los cursos de primero, segundo básico, pero cuando estén más grandes se van a dar cuenta que el cuerpo está predestinado o está formado de tal manera para justamente comer un cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, nosotros que somos omnívoros, tenemos unos dientes, que esta parte de acá son dientes propios de los herbívoros, pero también tenemos parte de los molares que son propios de los carnívoros. Entonces, al tener ambos tipos de dentadura, tanto los que están acá adelante, que son los dientes, y las muelas que están a los lados, eso ya en sí nos dice que en la naturaleza nos dijo que somos omnívoros, así que comemos ambas cosas. Muy bien. No voy a explicar más de eso porque eso generalmente lo explico cuando hago clase en octavo, séptimo y octavo. Ya, muy bien. Pasemos a las dos preguntas que nos corresponde de las cuatro que son, a las dos primeras preguntas. Así que yo les pido que leamos juntas las dos preguntas, la contesten, ya, y después contestemos juntos. La primera, ¿cuál es la principal función de este texto? ¿Cuál es la función del texto? Dos, ¿qué pasaría según el texto si el agua del acuario se cambiara una vez al mes? Son preguntas que ustedes pueden contestar de lo más bien con todo lo que hemos hablado. Así que yo les pido que marquen en su cuaderno, ya, en cualquier lado, anoten su respuesta y después cotejen conmigo si estamos yendo bien o no, todavía nos falta profundizar más en la comprensión lectora. Ya, así que hagámoslo, pongan pausa, contesten y cuando hayan terminado ponen play. Muy bien, vamos a ver. Espero que lo hayan hecho, por favor. Si no lo han hecho, por favor pongan pausa y háganlo. Usted mismo se tiene que autoevaluar y ver cómo está la comprensión lectora. Y si está yendo mal o no entendiendo nada, con mayor razón hay que practicar. Entonces, vuelve al texto, ¿ya? Vuelve al texto que está ahí, ¿ya? Y trate de contestar a esas dos preguntas, ¿ya? La primera que tenía que ver con cuál es la principal función de este texto, cuál es la principal función de este texto que lleva por título La tortuga acuática, y qué pasaría según el texto si el agua del acuario se cambiara una vez al mes. Acuérdense que se cambia una vez a la semana, e incluso en verano, todos los días. Entonces, por lo tanto, importante, ¿qué pasaría? Ahí tenemos que hacer lo que se llama inferencia, que en una de las clases vimos el tema de las inferencias como tal. Muy bien. Contestemos entonces, y si usted no lo ha hecho, ponga pausa, conteste y después pone play. Ya. Esta pregunta, cada vez que tú digas cuál es el propósito, cuál es la principal función, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? Que uno lo puede ver con esa pregunta, como la idea principal o principal función, el propósito del texto, o tal vez puede ser el propósito, la finalidad del texto, siempre tengo que referirme a qué tipo de texto es, ¿ya? Entonces yo pienso, ¿qué tipo de texto es el texto de aquí, que es la tortuga acuática? Y ahí vemos si es una leyenda, es un cuento, es una fábula o es un texto informativo. Como varios habrán contestado y supongo que lo han hecho, sí, es un texto informativo. Entonces voy a buscar. Tengo narrar, describir, instruir, informar. ¿Cuál será la respuesta? Sin haber leído las alternativas, yo sé que la respuesta correcta es la D. Así de fácil. Estrategia, entonces. Cada vez que me pregunten por la finalidad, propósito, ¿cierto? ¿Por qué se escribió? ¿Cuál es la finalidad de escribirlo? ¿Cuál es la principal función de que cumple este texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? Todo tiene que ver a qué tipo de texto es. Entonces, no puede ser narrar la historia de un niño a lo que le regalaron un acuario porque no es un texto narrativo, ya, no es un cuento, ni una leyenda, ni una fábula, ¿cierto? Ni un mito, nada que ver. Donde están los textos narrativos, no lo es. Describir las características de la tortuga acuática tampoco. De hecho, que ni siquiera lo describe, ¿ah? Ya, siempre este formato de descripción es nunca o muy rara vez
va a ser la respuesta correcta porque el describir, y eso me acuerdo bien de un profesor que me enseñó esto en lingüística, en lenguaje, de que la función de describir de un texto es como un comodín, porque siempre uno describe tanto en una narración, en un texto instructivo, en un texto informativo, uno tiende a usar como un subtipo de texto la descripción. Por lo tanto, no es considerada, a pesar que el ministerio sí lo considera, pero en general el texto descriptivo es como un comodín para los demás textos, como tal. No es descripción porque dicho de paso no habla que la tortuga tiene dos ojos, que camina, que tiene un caparazón, que nada, exacto. No hay una descripción de ninguna característica. C. Instruir cómo prepara un acuario y el cuidado que requieren las tortugas. Instruir. Ahí está el tema, porque algunos me habían puesto instruir, ¿cierto? Ahora, ¿será texto instructivo? Porque algunos me habrán puesto texto instructivo y otros me habrán puesto texto informativo. Y la respuesta está justamente en la estructura del texto, ¿cierto? ¿Qué estructura tiene el texto? ¿Es una estructura de texto instructivo o es una estructura de texto informativo? Si está un poco complejo la pregunta del profesor, porque sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, procedimiento. ¿Sale procedimiento? No sale procedimiento. Un texto instructivo tiene, primero, materiales. Esto que lo hemos estado trabajando harto en ciencias naturales porque hemos trabajado lo que es experimento como texto instructivo. Acuérdense que lo hemos visto, donde yo les muestro primero los materiales y después se ve el procedimiento de cómo usar esos materiales para cumplir con un determinado procedimiento para poder concluir un experimento científico. Acuérdense que eso lo vemos en ciencias naturales y lo hemos visto con muchos ejemplos en ciencias naturales y este viernes nos toca hacer otro más, otro experimento sobre lo mismo. ¿Ya? Y ustedes lo han hecho en la casa, me acuerdo, varios me han mandado el video de sus experimentos, de, de lo cual tengo que hacer un paréntesis ¿no? Y felicitar realmente muy buenos trabajos, sobre todo este trabajo del experimento de poner un celular, algo que tenga música. La gran mayoría se fue por el celular, lo pusieron en una caja con esta, eh, ¿cierto? Este molde del huevo, eh, ¿cierto? Donde se ponen los huevos y los taparon y se dieron cuenta de cómo el sonido se absorbe por esta malla del huevo, ¿cierto? De la bandeja del huevo, versus cuando es una superficie lisa. Excelente, lo felicito realmente porque eso es generar aprendizaje, ¿cierto? Logrando el aprendizaje vía experimento. Bueno, pero siguiendo en el tema, ahí era materiales y después cómo hacerlo. Acá me está diciendo que hay que hacer primero hay que echar agua 15 a 20 centímetros. Segundo, hay que poner un tronco. Tercero, hay que medir la temperatura. Cuarto, hay que cerrar, no cerrarlo por completo. No, no está hablando de procedimiento, porque los procedimientos tienen un primero, segundo, tercero, cuarto pasos que hay que seguir. Acá no. Yo tengo que tener en cuenta estos 7 principios para tener para que mi tortuga no se muera en el acuario. Pero no es un texto instructivo porque no estoy usando un procedimiento o desarrollo en pasos, que es propio de un texto instructivo que me dice, primero haz esto, después esto. Yo no puedo poner la torta primero al horno, la masa, y después amasarlo. O sea, tengo que primero amasar para después ponerlo en el horno. Si se dan cuenta, ese es el formato. Por lo tanto, a pesar que varios habrá marcado texto instructivo, cómo preparar un acuario y cuidado que requieren las tortugas, que sí, tendría mucho a eso, no es un texto instructivo, no tiene las partes de un texto instructivo como tal, ¿ya? No importa si lo marcaron porque así estamos aprendiendo. Entonces sería un texto informativo porque el propósito final es informar sobre las condiciones de limpieza que necesitan las tortugas para poder su hábitat, que es el acuario, no se muera la tortuga. Ese es el propósito, por eso lo hacen. No para que usted prepare un acuario, o sea, no es la intención de decir, así hay que armar un acuario, sino es el cuidado que hay que tener en la área de limpieza, ¿cierto?, de estas tortugas, porque ensucian mucho, que necesitan una temperatura adecuada, un nivel de agua adecuado, un cambio de agua, todas esas cosas, eh, es más informativo como tal. No hay sobre todo porque no hay procedimiento, no hay un paso a seguir. Ojo en eso, porque esa era la pregunta muy difícil, pero espero que lo hayan podido contestar. En la pregunta 2, ¿qué pasaría según el texto si el agua del acuario se cambiara una vez al mes? Recomendaciones para esta pregunta, no ver las alternativas, sino cuando uno ve este tipo de preguntas que son medias complejas, donde hay que inferir, es decir, ver las pistas y ver qué hay que hacer,
siempre es recomendable hacerse la respuesta en la mente y después ver las alternativas. ¿Qué pasaría según el texto si el agua del acuario se cambiara una vez al mes? Yo me pongo a pensar. Las pistas me dicen que hay que cambiarlo semanalmente, una vez por lo menos semanal, y en tiempo de verano, que es donde más ensucia, diariamente. ¿Qué pasaría si lo hago al mes? Pues la tortuga le va a ir mal, posiblemente hasta se muera, va a estar muy sucio el acuario, ¿cierto? Se va a ensuciar, no va a ser un medio para vivir y por eso se puede hasta morir. Ya, veamos las alternativas ahora sí. Después que ya me hice una idea de que, cuál podría ser mi respuesta, veamos. A, faltaría oxígeno en el ambiente, en el ambiente acuático. B, a las tortugas le faltaría agua para beber. C, las plantas se morirían. Y D, los alimentos estarían en descomposición. ¿Cuál podría ser la respuesta? Veamos, por descarte, faltaría oxígeno en el ambiente acuático. No sé si exactamente faltaría oxígeno, porque, bueno, el oxígeno se crea con las plantas. Alguno podría decir sí, porque si no le pongo planta, pero no hemos hablado de plantas en este caso, de poner plantas dentro del agua. No se ha hablado sobre ese tema. Ya, a las tortugas le faltaría agua para beber. Si no se cambia el agua estaría, pero el agua estaría sucia. Las plantas se morirían. No hemos hablado nada de plantas, ¿ah? No, los alimentos estarían en descomposición. Eso sí estaría más cerca. ¿Por qué? Porque los alimentos, cierto, que se le ha dado de comer, porque no está dicho directamente, pero sí habla el texto sobre que el alimento, vamos a ver en cuál de los números es. Ah, ya. La 5, la tortuga ensucia en el agua bastante más que los peces y los restos de comida, ¿cierto? Tienden a descomponerse con rapidez. Eso. Tienden a descomponerse con rapidez. La solución es cambiar semanalmente el agua. Miren, ya me dice, ¿la solución a qué problema? A este problema. Descomponerse con rapidez. Eso es, como un detective, inferir, concluir, a través de la pista. ¿La pista cuál es? Descomposición con rapidez. Todos los alimentos se descomponen rápidamente. Y él me va a decir, profesor, pero si no le pongo alimento, bueno, se muere igual porque no tiene comida. Después inanición, se va a morir. Se supone que tienes que ponerle alimento. Porque aquí que dice que le van a cambiar una vez al mes y no una vez a la semana, mucho menos una vez al día. Por lo tanto, basando en esta pista de que los alimentos se descomponen con rapidez, es que llegamos a la respuesta que los alimentos estarían en descomposición, ¿cierto? Por eso que hay que cambiarlo. Por eso hay que cambiar el agua. Porque los alimentos se descomponen con rapidez, que era lo que yo marqué ahí. Esa era la alternativa correcta. Si usted llegó a eso, felicitaciones. La pregunta era difícil. Felicitaciones. Si no lo logró, no se preocupe. Para eso estamos aprendiendo, ¿cierto? Si usted supiera todo, no estaría en cuarto básico, estaría en cuarto medio tal vez. Las últimas tres preguntas y con eso vamos a terminar. Que es, el acuario debe mantenerse un poco abierto. ¿Por qué? ¿Por qué hay que mantenerlo? Esta es una pregunta fácil porque está localizado en el texto. Y la segunda, según el texto, las tortugas acuáticas soportan poco. ¿Qué cosas soportan poco? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer para esta pregunta? Clave, según el texto, las tortugas acuáticas soportan poco y hay que buscar en el texto qué soportan poco y habría que buscar en el texto el acuario debe mantenerse un poco abierto. ¿Por qué? Me tengo que ir al texto y ver por qué tiene que estar abierto poco, mantenerse un poco abierto, o sea que no se puede cerrar totalmente, y por qué, y qué es lo que las tortugas acuáticas soportan poco. Entonces yo le pido que, por mí, que escriban las preguntas sin ver las alternativas, solamente escribir las preguntas y irse al texto, ¿cierto? Poner pausa para responder y después volver. Voy a poner en el texto. Ah, perdón, este no es el texto. Ahí. Ya, así que vean el texto, pongan pausa en el texto, encuentren esas palabras, acuérdense. Ahí alguien me dirá, profesor, pero no alcancé a escribir las preguntas. Escribe la pregunta primero. Ponga pausa ahí. Muy bien. Y ahora sí, supongo que ya lo han hecho, ¿cierto? Ahí está el texto. Y vamos a hacer justamente cómo se debería hacer esta parte. El acuario debe mantenerse un poco abierto porque,
A ver, veamos, vamos a donde dice poco abierto. A veces está con una palabra distinta. El acuario nunca debe cerrarse por completo, que es como es lo mismo, pero con otras palabras, ¿cierto? No cerrarse por completo, lo mismo decir que esté un poco abierto. Ya. Y la pregunta es, ¿por qué? Y vamos al texto y el texto dice, ¿por qué? Porque puede rápidamente convertirse en un horno y las tortugas son mucho más sensibles a temperaturas altas que a las bajas. O sea, las temperaturas altas las pueden matar. Por eso, ¿ya? Y se puede convertir en un horno para el cerrarse por el CO2, calentamiento global. El calentamiento hace que, del CO2 hace que aumente la temperatura. Por eso que se han dado cuenta que cuando hay, pero yo soy en mi pieza solo, en invierno puede ser que sienta un poco de frío, a pesar que yo no soy de sentir frío, soy todo lo contrario, eso más bien de sentir calor. Pero se han dado cuenta que uno cuando está en una zona que hace frío y después comienza a llegar mucha gente y hay harta gente, lo que tienen un calor humano, que bueno, de hecho paso el ser humano irradia calor también. Pero no solamente por eso uno siente calor, porque cuando hay mucha gente en un lugar cerrado, uno comienza a sentir calor, sí, bochorno muchas veces. Pero no solamente porque hay mucha gente y cada uno emana calor, sino que también porque están respirando y están botando CO2 y eso calienta el ambiente. Ya, bueno, entonces veamos la respuesta. Ah, la tortuga necesita aire para respirar, por eso hay que mantenerlo abierto. Algunos dirían, sí, profesor, porque si no hay respiración, si no hay oxígeno, se muere la tortuga. ¿Lo dice el texto? Los troncos crecen hacia afuera del acuario, o sea, por eso hay que dejarme abierto. Algunos dirán, pero es que obvio, profesor, si lo cierro, no va a poder estar el tronco fuera del acuario. Ahora, tampoco el texto decía que el tronco esté fuera del acuario, decía que esté sobre el nivel del agua, que es distinto. C. ¿Es necesario renovar el agua cada cierto tiempo? O D. Hay que evitar que se convierta en un horno. Y eso estaba, pero cantado, ¿cierto? Estaba dentro del texto como tal. Por lo tanto, respuesta correcta, la D. ¿Por qué la D? Ahí está, ¿cierto? Porque puede rápidamente convertirse en un horno. Muy bien. Ahí está. Hay que evitar que se convierta en un horno. ¿Y por qué hay que evitar que se convierta en un horno? Porque las tortugas son muy sensibles a la temperatura alta, ¿cierto? Las puede hasta matar. Muy bien. Y la última pregunta y con eso terminamos y estamos bien con los tiempos. Según el texto, las tortugas acuáticas soportan poco qué cosa. Veamos. Vamos a ver qué parte dice soportan poco. Veamos, a ver, las tortugas acuáticas pueden mantenerse a nivel del agua, deben colocarse tronco. La temperatura ideal es mantener 25 grados. La tortuga ensucia el agua bastante bella. El agua utilizada debe ser simplemente de la llave. Las tortugas son esencialmente carnívoras y se alimentan de peces. También de vez en cuando mascar alguna planta dentro del acuario. ¿Habla algo sobre eso? Las tortugas nunca deben cerrarse por completo porque puede convertirse en un horno y las tortugas son mucho más sensibles, ¿ya? Sensibles. ¿Qué palabra habíamos usado? Soportan poco. Ahí está. Ya, está con un sinónimo, ¿cierto? Dice que son muy sensibles, acá, más sensibles a las temperaturas altas. Es decir, soportan poco las temperaturas altas. Muy bien, soportan poco, eso es poco sensible, o sea, son más sensibles y que poco soportan. Si yo soy sensible al sol, es porque lo soporto menos, ¿cierto? Soporto poco el sol. Si soy más sensible al polvo, o sea, me acepto una vez porque lo soporto poco. Entonces, son como palabras, como sinónimos. Por lo tanto, ¿a qué es lo que son más sensibles? ¿A los malos olores, a temperaturas bajas, al hambre o al calor? Obviamente, a las altas temperaturas, y eso significa el calor. Y eso sería, estimados estudiantes, la clase de hoy día. ¿Ya? Entonces hemos estudiado las estrategias de estrategias que tienen que ver con estos tipos de textos, ¿cierto? Un poco, respondiendo a, perdón, este no era, este era de la otra clase, era de esta, claro, he ido a otra clase. Hicimos de la primera clase hallar la idea principal, ¿cierto?
que fue y ahora fue función del texto informativo que tiene que ver con informar como tal, y de este texto informativo hemos sacado respuestas con vía estrategia, ¿cierto? De que la gran mayoría tenga que ver con el subrayado. Ya, muy bien, con eso cumplíamos el objetivo de esta clase, texto informativo, ya que no ha sido una leyenda, no hemos explicado en forma fantástica cómo las tortugas nadan en un agua de un acuario, sino cómo cuidar, ¿cierto? Cómo cuidar porque este texto informativo, cómo cuidar, nos informa cómo cuidar a estas tortugas y no se mueran en un medio acuático de una pecera o de un acuario. Bien, con eso terminamos la clase de hoy día. Ya sé que cualquier consulta me lo puede hacer a mi WhatsApp personal. Estamos bien con los tiempos, como de esta cápsula, así que nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense mucho y hasta la próxima.